Hermanos, muy buenos días, muchas gracias a nuestro Padre Celestial y le damos gracias a nuestro Dios por la vida, por su vida, por la vida que Dios nos da. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque, hermanos, nos da la oportunidad de traer una palabra de vida, nos da la oportunidad de estar aquí delante de ustedes, delante de nuestro Padre Celestial, nos da la oportunidad de traer un mensaje, ¿verdad, hermano? Porque qué rico es acercarnos a Dios. Qué rico es darle la gloria, darle la honra a nuestro Padre Celestial. Qué rico es poder nosotros recibir de parte de Dios una palabra todos los días. Eso es hermoso, tener la oportunidad de escuchar un mensaje, de decir: Padre, en esta mañana, en este día, voy a caminar con esta palabra, voy a caminar con este mensaje, voy a darte a ti la gloria, voy a darte a ti la honra, voy a ti glorificarte. Porque si algo hacía Enón, hermano, tanto Enón como Elías, antes de que fueran arrebatados, es que caminaron, dieron testimonio. La Escritura dice que dieron testimonio de que caminaron con Dios. Y nosotros tenemos que dar testimonio de que caminamos con Cristo. Tenemos que dar testimonios que somos discípulos de Cristo. Por eso la misma Escritura nos enseña que los que seguían a Cristo, hermano, dice la Escritura que estos son las lámparas que estaban con Él. Las que siempre estuvieran encendidas, las que siempre tuvieron ánimo, las que siempre tuvieron ese gozo para caminar con el Señor, las que hicieron siempre que sabían que Él estaba con ellos. Por eso el creyente que sabe que Cristo está en él, es aquel que camina junto a Él, es aquel que sabe que es necesario caminar junto con el Cristo. En esta mañana, mientras me levantaba, hermano, el Señor habló a mi corazón, hablándome un poquito, enseñándome un poquito sobre la vida, hermano, de el reino de Dios. Su palabra nos enseña que un día, dice en el libro de Hechos, versículo 1 al 1, en el primer tratado dice: oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. La Escritura dice que mi Señor Jesús, cuando resucita, hermano, se les presentó a los discípulos, se les presentó a los apóstoles para hablarles del reino, para darles enseñanzas del reino. Dice que Él estaba hablándoles sobre lo que realmente había en el reino. La importancia entonces, hermanos, de poder recibir y estar dentro del reino de Dios. Porque si algo tenemos que predicar nosotros en este tiempo, es la importancia de estar en ese reino. Por eso es importante que, mira, hermano, sin una aparición, sin que nadie se les aparezca a Cristo, hermano, no podemos entender la importancia de, hermano, de recibir realmente y tener un conocimiento de lo que es el reino de Dios. Por eso, venir a Cristo, mientras el Espíritu me hablaba, hermano, en esa visión, Él me mostraba la importancia del nuevo nacimiento. La importancia, querido hermano, de realmente de tener a Cristo en nuestra vida. La importancia, querido hermano, de realmente poder hacer un cambio en nuestra vida. Nuestra vida, hermano, está siempre está formada, o tenemos que ser formados conforme a la luz. El reino es un lugar donde hay mucha luz. Venir a Cristo, qué rico es haber recibido a Cristo como nuestro Salvador.
Qué rico es haber recibido al Señor, hermano, como nuestro Salvador, el cual nos da la oportunidad de ser como Él. Por eso en el libro de Juan 3, dice la misma escritura, hermano, que Dios envía a este de Nicodemo. Se le presenta al Señor a Nicodemo, hermano, porque una de las cosas que hacía Nicodemo, hermano, déjeme decirle, Nicodemo era un maestro que conocía las Escrituras. ¿Cuánto creyente no conoce las Escrituras, pero no ha recibido una enseñanza que es del reino? Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque dice que en el libro de Juan 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacerle estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Mire, querido hermano, nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Somos de Cristo, somos pueblo de Cristo. Pero hay gente que no ha nacido de nuevo. Hay gente que no conoce el poder del reino de Dios. Hay gente que no conoce el poder de la palabra. Hay gente que no conoce el poder del Espíritu. Hay gente que no conoce el poder de la sangre de Cristo. No la conocen. Hablar del reino de Dios es una enseñanza, porque lo que acabamos de leer en Hechos ahorita, dice que mi Señor Jesús, en los 40 días que se le apareció a los apóstoles, fue para enseñarles la enseñanza del reino. Les hablaba acerca y les enseñaba, dice, acerca con pruebas indubitables, hermano, esas pruebas que realmente nos hacían entender la importancia realmente de conocer el reino de Dios. Esa importancia, querido hermano, dice que esa palabra, hermano, que se les presentó mi Señor Jesús, significa que no puede, esta palabra indubitables significa que no puede dudarse. Pruebas infalibles que no había manera de contradecirlas. Eso significa indubitable, significa que no puede dudarse, que no podemos desconfiar en ellas, que no admite dudas. Hermanos, el reino de Dios existe. Por eso todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Salvador, lo tienen que llevar a experimentar que el reino de Dios existe. Lo tienen que llevar, hermano. Por eso el Evangelio, querido hermano, no son palabras. El Evangelio son hechos, son poder, dice la Escritura, que el Evangelio es poder. Por eso dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre Nicodemo era un hombre, hermano, que conocía, era un maestro que pertenecía al consejo del Sanedrín. Nicodemo era un maestro. Nicodemo, hermano, significa victorioso entre su gente. También significa sangre inocente. Viene de otra raíz que significa demos, que viene de la palabra el público, como reunido socialmente. También significa pueblo. Pero también viene de otra raíz más antigua que significa desmoterión,
Y viene de esa palabra que se equivale lugar de esclavitud. Calabozo significa cárcel. Aparentemente, Nicodemo era un hombre que le iba bien. Nicodemo era un hombre exitoso. Era un maestro de la ley. Pero no se le había revelado las enseñanzas del reino. Nicodemo, hermano, era un hombre que le gustaba socializar. Era un hombre que vivía siempre compartiendo, conviviendo. Le gustaban mucho las reuniones. Mucha gente cree que el evangelio, hermano, es estar comiendo y bebiendo con los hermanos. O reunirnos de aquí y hacer evento aquí. Y mucha gente piensa que ese es el reino de Dios. Esa es la manera de agradar a Dios. No. Es parte, pero no es. No, ese es el propósito del reino. Porque la Escritura nos enseña en el libro de Esdras, hermanos, y en el libro de Nehemías, que ese pueblo solamente se reunía a participar porque habían entendido el mensaje. Mira, sin mensaje, sin un buen entendimiento de la bendita palabra, hermano, lo demás simplemente es comida y bebida como lo hacían en los tiempos de Noé. Que lo que más rechazaban era el mensaje, lo que menos comprendían era el mensaje. Acá dice, hermano, que Nicodemo, como era un maestro, le gustaba mucho predicar. Le gustaba mucho enseñar. Nicodemo, hermano, era gente que hablaba de Dios. Nicodemo dice que era victorioso entre su gente, era conocido Nicodemo por cuanto era un maestro. ¿Cuánta gente habla de Dios? ¿Cuánta gente, hermano, dentro y fuera del cristianismo se expresa maravillas de Dios? Nicodemo era un hombre exitoso. Era un maestro. Dice, hermano, que la historia dice que Nicodemo era un maestro en Israel y él había estado interesado sobre el mensaje de mi Señor Jesucristo. Pero Nicodemo ignoraba los principios elementales del reino de Dios. Le interesaba, le llamó la atención cómo mi Señor Jesús predicaba sobre el reino de Dios. Sin embargo, hermano, cuando escucha a mi Señor Jesús, Nicodemo, le causó una profunda impresión la enseñanza que le dio, sobre todo la enseñanza de que era necesario nacer de nuevo. Esa enseñanza impresionó a Nicodemo porque, hermano, porque él no llegó a ser un discípulo de Jesús, pero mi Señor le sembró la semilla hermano, del reino de Dios en su vida, dándole a entender que era necesario nacer de nuevo. Y eso él no lo entendía, porque era una enseñanza del reino. No podía ver, dice que no podía ver ni podía entrar al reino. No podía experimentar realmente lo que es el evangelio. ¿Cuánto creyente no se dice conocer las Escrituras, pero desconoce el poder de la palabra? Desconoce el poder realmente de la enseñanza del reino de Dios. Pero sobre todo, hermano, la importancia de amar, porque el reino significa amar la luz. Amar la luz. Por eso en Colosenses, hermanos, dice que en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente aparece la enseñanza del reino de Dios. Y ese reino de Dios, ¿hacia dónde nos lleva, querido hermano? Nos lleva, hermano, a oír una enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza del reino. Por eso dice en Colosenses 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados en el momento que recibimos a Cristo, nos trasladan. Trasladar no quiere decir que nos llevan, sino que nos van a empezar a cambiar la mentalidad. La mentalidad.
la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de actuar, porque no podemos seguir siendo los mismos. Le dicen: es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Es importante que entendamos, querido hermano, que Dios estaba hablando. Había una enseñanza que Nicodemo quería aprender y que le impresionó la enseñanza del reino, en el cual se las dio a sus discípulos. Mi Señor 40 días le estuvo enseñando realmente, que no les quedara ninguna duda que lo que el reino de Dios existe, que hay pruebas realmente de que el reino de Dios es real y que es poderoso. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha religiosidad, aunque hay muchos que van a la iglesia, pero no saben a quién adoran, ni tampoco saben si en la iglesia donde están es correcta para su crecimiento espiritual, o si así alcanzan las promesas divinas, o llegar a ser formados en el Hijo de Dios. Hay gente que se mete en una iglesia, no le pregunta a Dios si es correcto, si están creciendo espiritualmente, o solamente están yendo a cantar, a participar, a hacer algo, pero espiritualmente no están creciendo. La iglesia de Cristo no es un lugar, hermano, para sentarnos y participar, sino para crecer. Crecer espiritualmente, alcanzar promesas. Para alcanzar, no solamente crecer espiritualmente, para alcanzar promesas y para llegar a ser formados a imagen del Hijo de Dios. El primer requisito después de recibir a Cristo, hermano, dice que es nacer de nuevo a través del bautismo. El bautismo tiene muchos simbologías, hermano, que nos hacen entender la importancia de estar dentro del reino de Dios. Por eso es nacer de nuevo por medio del bautismo, que es una figura, pero en realidad no es realmente como realmente sucede. Por eso, si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o te bautizas en el nombre de Jesús, al final no es la declaración, no es el rito simplemente de hacerlo, sino que realmente lo que sucede en el mundo espiritual. Por eso cuando la gente que debate sobre los bautismos, está equivocada. Porque tenemos que darle verdaderamente un sentido espiritual. Lo que sucede dentro del reino de Dios. Esa es la explicación del reino. Segundo, hermano, la importancia de lo que le dice el Señor, le digo a Nicodemo, es necesario entrar. No solamente, si no comprendió la importancia de nacer de nuevo, no lo entendió, ¿cómo entenderá que solamente le digo, entonces tú no puedes entrar ni puedes ver el reino? ¿Cómo podemos nosotros desear el reino de Dios? ¿Cómo podemos nosotros entender de qué manera entramos si no nos los enseñan? ¿Cómo podemos entonces entender, hermano, que todavía hay que alcanzar promesas? Dice 2 Corintios 7, versículo 1, así, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo nosotros alcanzamos promesas? Por medio de la santificación, por medio de la limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu. Para alcanzar promesa no es dame, Señor, tú me prometiste y recibe esta promesa y recibe. No. La Escritura dice que las promesas, tenemos promesas, pero promesas sin limpieza, promesas sin santificación en el temor de Dios, no se reciben. ¿Cuánto reciben esta palabra? Y el Señor te profetiza que este año vas a tener carro, que este año yo recibo, es que Dios lo dijo. No, Dios no lo dijo. Eso Dios no lo dijo. Eso lo dijo el hombre. Eso Dios no lo dijo. Por eso dice la Escritura que hubieron profetas que profetizaron mentira, le profesaron mentira. Habiendo un pueblo, hermano, lleno de pecado, contaminado, les profetizaban abundancia,
Les profetizaban prosperidad, les profetizaban que les iba bien, estando ellos tan mal. No alcanzaron promesas. Y promesa significa, hermano, promesa significa anunciar, dedicarse a hacer algo. Eso significa promesas. Espangelo significa, en el griego, espangelo significa, hermano, promesas. Por lo tanto, dice, también significa afirmar algo respecto a uno mismo. O profesar algo. Prometer. Entonces quiere decir que la promesa de Dios sobre nuestra vida es ser usado. Es dedicarnos a su servicio, dedicarnos a Él. Esa es la promesa. No dice aquí, hermano, que la promesa es algo que Dios te va a dar. La promesa dice que, hermano, es servirle a Dios. Eso es servirle, es entregarse, es afirmar algo en uno mismo. Esas son las promesas. Afirmar que, hermano, de que nosotros nos dedicamos al servicio de Dios, estamos entregados a Dios. Esa es una promesa, llegar que Dios nos use. Una promesa es llegar a ser usados por Él para llevar el evangelio a otros. Es una promesa cumplida. Una promesa, hermano, por eso tenemos que forzarnos a alcanzar las promesas, no los deseos del corazón y lo que diga el hombre, sino llegar a que Dios nos use. Pero es necesario nacer de nuevo, es necesario entrar en el reino para que seamos revestidos, para que seamos cambiados. Porque esa es la importancia de entrar al reino, hermano, cambiar nuestra vida. Pero, hermano, las promesas de ser usados, hermano, pero hay quienes usan más la boca para otras cosas que para llevar el evangelio. Otro, hermano, otra de las cosas que tenemos que buscar nosotros que se cumpla en nuestra vida es llegar a la imagen del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños influctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para que engañan emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué es importante entonces parecernos más a Cristo? Para madurar. ¿Por qué es importante parecernos más a Cristo? Hermano, para dejar de ser niños, para que no cualquiera, hermano, nos vayan a enseñar cualquier cosa y que nos desvíen del propósito de Cristo y que nos terminen sacando del propósito del evangelio de Dios. Ser cristiano es desear, por eso las enseñanzas del reino, pero nadie puede. Nicodemo era un maestro que no entendía los cambios en Dios, los propósitos de Dios. Por eso es importante entender que cuando Cristo vino a nuestra vida y nos dio salvación, no representa que porque antes éramos pobres, ahora somos ricos, que antes estábamos tristes, ahora estamos alegres, que porque hoy no tenía que ponerme, ahora sí tengo que ponerme. No, que ahora no estaba yo en la vieja religión, ahora estoy en otra religión. No, eso no es el evangelio. Realmente el evangelio consistía en un cambio de vida. El evangelio, hermano, es un cambio de terrenal a espiritual. Por eso vamos, hermano, una vida en el espíritu. Por eso el reino representa una vida en el espíritu. Y la vida en el espíritu es una vida de transformación cada día. Ser cristiano es mucho más allá. Ser hijo de Dios es mucho más allá. Por eso yo no veo en las etapas del cristiano, porque yo veo tres cosas. Antes éramos nosotros pecadores, nos llamaban gentiles. No somos gentiles. Estábamos en los gentiles, porque gentil significa pagano.
No somos gentiles, no somos gentiles, somos hijos de Dios, porque no somos gente pagana. El pueblo de Israel se fue a las naciones a aprender el paganismo, la idolatría, pero no eran de las naciones. Aprendieron las costumbres de las naciones, pero no eran de las naciones. Yo lo que veo, alma, ovejas, hijos de Dios. El alma es dirigida por la palabra. Las ovejas son dirigidas por Cristo y los hijos de Dios son dirigidos o guiados por el bendito Espíritu Santo. Son 3 etapas que tenemos que pasar. Por eso, antes de ser cristiano, un religioso, tenemos que ver si somos almas obedientes a la palabra, si realmente somos seguidores de Cristo y si realmente obedecemos al Espíritu Santo. Porque la Escritura dice en Romanos que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Jesús dijo que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y fuimos nacidos por medio de la palabra. Por eso yo creo que la guianza hoy nos guía la palabra, hoy nos guía Cristo, hoy nos guía el bendito Espíritu Santo. Para llegar a ser hijos de Dios, porque todavía no lo somos, aunque lo decimos, pero todavía tenemos que demostrarlo si realmente lo somos. Pero para eso tenemos que esforzarnos. ¿Qué es lo que le estaba mi Señor Jesús enseñando a los discípulos? La importancia de enseñar, de llegar a ser. De llegar a ser. Porque el hombre hoy se cree algo que todavía no experimenta. Todavía no hemos llegado. Mire, si somos realmente hijos de Dios, realmente somos hijos de Dios. Nuestra vida debe de estar creciendo en estatura, debe estar creciendo cada día en amor. Toda la gente dice que es hijo de Dios, pero ahí anda metido en el pecado, ahí anda metido en el desorden, ahí en apartados de Dios. Todavía no es, nosotros podemos decirlo, porque eso lo dice en primera de Juan 1. Y a los que les recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa palabra de ser llamados, no digo, eran hijos de Dios. Por eso mi Señor Jesús vino a la tierra a darnos el modelo. Por eso Cristo no es una religión, es un modelo de vida, es el estilo de vida que deben de llevar los hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que agarrar el modelo que es Cristo. Por eso usted no debe de fijarse en la vida de los hombres, porque ningún hombre es el modelo. El modelo es Cristo. El hombre a seguir es Cristo, no son los pastores. Nosotros tenemos muchas fallas, muchos errores. Y la Escritura dice en Hebreos 12, 1 y 2, dice que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, no en los hombres. Si a usted lo desanimó un hombre, es porque usted tenía puesto los ojos en un hombre, puso su confianza en los ojos de un hombre, porque la Escritura no enseña eso. Imagínense, ¿y a usted quién le mira? Si somos padres, nos mira a nuestros hijos, nos mira la gente. También tenemos que llegar no solamente a ser transformados, hermanos, esa imagen, sino también tenemos que llegar a ser transformados. Eso también era una enseñanza del reino. Segunda de Corintios 3:13, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubiertas como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Oh, hermano, quiere decir que también otra de las enseñanzas que les daba mi Señor Jesús a los discípulos de parte del reino era que fueran transformados, que fuéramos de gloria en gloria, de poder en poder, de nivel en nivel, para que fuéramos transformados cada día, para que reflejemos en nuestro rostro la vida de Cristo, el carácter de Cristo, para poder llegar a ser semejantes a Él, para poder nosotros participar de su gloria. ¿Cuál era la gloria del Padre? Dijo en el libro de Juan 17, que la gloria de Dios, Señor, le digo, Padre, para que tú y yo
seamos uno como ellos sean también uno como nosotros. La gloria que me diste, dáselos a ellos. La gloria, hermano, es el reflejo del Padre. Que se parezcan a ti, que te parezcan a mí, por cuanto te han amado, por cuanto les he enseñado el amor y ellos han recibido ese amor. Una gloria es amarlo, participar de esa gloria, participar del amor a Dios. ¿Cuánta gente es cristiana pero no ama a Dios? No se entrega, no camina con Él. Pero, hermano, también la Escritura dice que, vean lo que dice en 1 de Juan 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Mire, el que no conozca a Cristo, por eso Nicodemo no conocía al Cristo, porque se aferró en la letra, se aferró a su propio conocimiento. Era un hombre victorioso, era un hombre que le iba bien, era un hombre, hermano, que experimentaba en sí mismo el conocimiento de las Escrituras, pero él no había nacido de nuevo. Él no había experimentado esta enseñanza que mi Señor Jesús les daba. La importancia de que tiene que ser transformado, la importancia, hermano, de que tiene que alcanzar las promesas, la importancia que tiene que entrar en el reino, la importancia, hermano, de buscar la estatura del Hijo de Dios, la importancia de ser transformados. De hecho, nadie se va a ir, hermano, si no somos transformados. En el arrebatamiento se van los transformados hasta que alcanzaron la imagen del Cristo. Quizá preguntará usted, ¿se puede ser santo en este tiempo? Sí se puede. Por eso dice, hermano, por eso el mundo no los conoció, porque no le conoció a Él. O sea que el que no conozca primeramente al Hijo de Dios, el mundo no conocerá a los hijos. No conocerá a los hijos por cuanto no desean conocer al Padre. No desean conocer al Hijo. Oh, hermano, no sabrá entonces quién es el Hijo de Dios, por cuanto el hombre no conoce al Cristo. No sabrá si el que está a tu lado es un hijo de Dios. Esas eran enseñanzas que les daba mi Señor Jesús en el reino a Nicodemo. Él era incomprensible eso. Dice, ahora, hermano, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea que para alcanzar todos los propósitos divinos y ser semejantes a Cristo y llevar una vida transformada a la imagen del Señor Jesús, se necesita ser purificados. Mira que esta enseñanza se la estaba Dios dando a Nicodemo, para que pudiera participar de la naturaleza divina. Mira, hermano, somos cristianos, pero todavía no alcanzamos la naturaleza divina. Todavía decimos que somos, pero no podemos demostrarlo. ¿Cuánta gente se afana? Hermano, Nicodemo era un hombre, un maestro. ¿Cuánta gente dice que cree, que sabe de las cosas de Dios, pero no puede demostrarlo? No puede demostrarlo en su cambio, no puede demostrarlo en su madurez espiritual, no puede tomar las cosas en serio. Todavía está jugando al evangelio, todavía no se afirma, todavía está desanimado, todavía no sabe qué hacer. Eso es no conocer el reino de Dios. Todavía no alcanzan, no buscan alcanzar y piensan que el evangelio, hermano, es una vida de que Dios te diga, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi siervo, mi sierva, el preferido. No, hermano, de verdad se lo digo, todavía no hemos alcanzado. Y aún Pablo le digo, ni aún dice yo pretendo haberlo ya alcanzado, no he alcanzado nada, sino que prosigo adelante. Se esmeraba, hermano, por alcanzar
Porque esa enseñanza del reino se los da Dios a todo ministro para que lo enseñe, hermano, a que la gente realmente se esfuerce por entrar. Hay gente que conoce los dones, dice en 1 de Corintios 12, sabe sobre los dones, pero la misma escritura dice que ellos no lo anhelan. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay quienes conocen, saben que hay dones, pero no lo anhelan. Hay quienes saben, hermano, de que hay 9 dones del Espíritu Santo y no anhelan ningunos. Hay quienes saben que hay 5 ministerios, pero no los anhelan. Hay quienes tienen diferentes ministraciones, pero no los anhelan. Eso significa que lo desconocen. Aunque saben que está escrito, lo desconocen. ¿Por qué? Porque no hay purificación, no hay limpieza, no hay un anhelo, no hay un deseo, como le pasaba a Nicodemo. Nicodemo, hermano, era un hombre que conocía la letra, pero no provocaba un anhelo y un deseo por vivirlas. Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Él era un hombre en la carne, no era un hombre espiritual. De hecho, una persona que habla de la Biblia predica, hermano, y no se esfuerza porque las promesas, el reino de Dios, la imagen de Cristo, la transformación, la purificación, la santidad, el temor, la obediencia, cada día se vea más reflejada en su vida. Es un carnal. No ha nacido de nuevo. Es un carnal. Porque la escritura dice en Romanos 5, versículo 3, dice que, hermano, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice que piensan en las cosas del Espíritu. Y por eso el nacer de nuevo significa pensar en Él, pensar en las cosas del Espíritu. Y pensarlo significa anhelarlo, buscarlo. Por eso la palabra buscar a Dios, la palabra buscar en el griego significa preguntar. Preguntar. ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo llego? Eso significa buscar. Por eso, para alcanzar y hacer semejantes a Él y llevar una vida transformada, se necesita ser purificados para poder participar de la naturaleza divina. Pero el reino de Dios, hermanos, es un reino de luz. Es un reino de luz. Y la luz es enseñanza. Por eso mi Señor, cuando se les apareció, hermano, venía transfigurado. Se le pareció como un ser de luz a los discípulos, y la luz representaba la enseñanza. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea que nos trasladó. ¿A dónde nos trasladó? Hermano, Él nos trasladó a un lugar para ser limpios, para ser purificados. Aquellos que vivían en el reino de la luz, aquellos que viven en el reino de la luz y participan de esa herencia, van a participar un día de esa enseñanza. El que se purifica, el que se santifica, el que se limpia, el que se llena de temor, de obediencia, va a participar de la herencia, va a participar del conocimiento de lo que hay en el reino de Dios, en el reino de la luz. Porque hay gente que amará, dice la Escritura en Juan 3:19,
Dice, esta es la condenación que vino a la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo, hermano, participaba de las obras suyas, de las obras de las tinieblas. No participaba de las obras de la luz, porque él aborrecía la luz. Cristo era la luz. Dice que él venía de noche y reconocía. Sus obras, hermanos, no eran agradables. A venir a Cristo, hermano, es necesario un cambio de vida, un cambio de mentalidad. En parte es correcto decir, Señor, Dios me sacó de los vicios y ahora ya he dejado los vicios. Gloria a Dios, hermano. Pero Dios no nos sacó de ahí. Dice que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De ahí realmente nos sacó. Dios no nos sacó de los vicios, de la drogadicción, aunque eran obras del reino de las tinieblas. En realidad, ¿de dónde nos sacó? Fue del reino de las tinieblas. Porque el Evangelio tiene poder, las palabras de fe tienen poder. Por eso el Evangelio no consiste en dejar el pasado. El Evangelio, voy a repetir, no consiste en dejar el pasado. El Evangelio consiste en dejar de practicar las cosas del pasado. Ese es realmente el Evangelio, dejar de practicarlas, porque hay quienes todavía, hermano, tienen a Cristo, pero todavía siguen practicando las obras de la carne, todavía no la quieren dejar. Borracheras, iros, pleitos, lo que dicen Gálatas, orgías, adulterio, fornicación, no lo quieren dejar. Todavía, hermanos, se emborrachan, todavía pelean, insultan, maldicen. Todavía, hermano, tienen discordia. Todavía no han dejado de practicar la vida del pasado. Todavía mienten, todavía engañan. Todavía no saben que el Evangelio es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad. Todavía siguen con lo mismo. Por eso el Evangelio no consiste en dejar el pasado. El Evangelio consiste en dejar de practicar las cosas del pasado con la misma enseñanza. Y por eso tenemos que mirar el ejemplo de cómo terminaron la gente que siguió practicando y no dejaron de hacerlo. Por eso nos llama el Señor. Cuando vino Cristo a predicar, dice que el reino descendió y la enseñanza era arrepentidos y convertidos. Dejen de pensar así. Dejen esa enseñanza del pasado. El Evangelio se trata de dejar el pecado de los padres. El Evangelio se trata de dejar de amar al mundo, de pensar en diversión, dinero, materialismo y no poner en Dios en primer lugar. El Evangelio se trata de dejar el pecado personal, lo que sabemos que está mal en nosotros mismos y que a Dios no le agrada. El Evangelio se trata, hermano, de llevar una vida en santidad, de llevar una vida en temor, en obediencia. Eso se trata el reino de Dios. Nicodemo, hermano, era un hombre victorioso entre su gente. Usted puede decir, a mí yo tengo un buen matrimonio. Procuro no pelear con mi esposo, mi esposa. Tengo bien mis hijos, vivimos bien, no tenemos pleito con nadie, estamos bien. En la sociedad, en la iglesia me va bien. Con los pastores me va bien. Con donde yo voy en mi trabajo me va bien. Gano dinero, en mi negocio me va bien. Dice que Nicodemo era un hombre victorioso. Aparentemente le iba bien y parecía que todo Dios estaba con él. Ciertamente Dios estaba con él. Era un hombre, hermano, que en público se cuidaba, hermano, porque aunque la Escritura dice que Nicodemo tenía miedo
de los judíos, que no era abiertamente evangélico cristiano, hermano, porque lo van a criticar. Es mejor pasar, no decir nada para que nadie nos lo conociera. Socialmente era un hombre social. Pero la Escritura dice que aquí que también Nicodemo era un lugar de esclavitud. Nicodemo parecía que estaba bien todo, pero Nicodemo ignoraba las enseñanzas del reino. Creía que por lo que sabía ya había alcanzado al reino de Dios, ya había alcanzado la transformación. No, hermano, no lo había alcanzado. Ignoraba los principios elementales del reino. Ignoraba que al venir a Cristo, al escuchar la palabra y aprender la palabra, se necesitaba cambiar su vida. Y es interesante porque si algo no sabe Nicodemo, hermano, que tinieblas, dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Y tinieblas significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, soledad. Significa estar oscuro como reteniendo la luz. Y la luz es la enseñanza. O sea que cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, la luz. Pero la Escritura dice que hay quienes amaron más las tinieblas y aborrecieron la luz. Mire, hermano, por eso es importante entender que cuídese usted de quien escucha. Una de las cosas que no sabía Nicodemo es el poder del reino de Dios. No conocía el poder de las palabras. No conocía el poder de la fe. No conocía el poder del conocer las Escrituras. Si tinieblas significa muerte, destrucción, miseria, ignorancia, tristeza, soledad, pobreza, hambres, necesidades, destrucción, quiere decir que un hombre que está en las tinieblas: pastor, ore por mí, estoy enfermo. Pastor, ore por mí, por finanzas, para que se me cancelen las deudas, para que yo aparezca dinero en mi tarjeta. ¿De dónde sacan esto, hermano? Por eso tengan mucho cuidado con la gente mentirosa. Deje de estar buscando, la gente que está buscando predicadores que les prediquen, hermano, una profecía de que cancelación de deuda por las finanzas, que porque por esto y por lo otro. Esos creyentes están en tinieblas. Están en tinieblas. No se les ha revelado la luz. Por lo tanto, ellos no han nacido de nuevo. El creyente que está, pide y pide por mi salud, por mis problemas, por esto, y pide, ore por esto, y ore por esto, y ore por el otro. Que están pidiendo: Señor, dame trabajo, dame salud, dame dinero, dame comida. Llorando por una desgracia: Señor, dame la muerte, los problemas, la miseria, la tristeza, la soledad, los pleitos, los desánimos. Es porque están en tinieblas. Es porque están en tinieblas. Porque eso es en las tinieblas. ¿Acaso no conocen el poder del reino? ¿Sabe que una de las cosas que no conocía Nicodemo era el poder del reino? ¿Qué es amar las tinieblas? Declarar todo lo negativo. Hablar negativamente. Por eso cuando venimos a Cristo, lo que si algo nos debe de fortalecer en nuestra vida es la fe. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Una de las cosas que no conocía Nicodemo era el poder de la fe. Eso es lo que el Señor le explicó a los discípulos. Sobre los 40 días les explicó que el reino de Dios es poder.
que en el reino de Dios no hay miseria, no hay pobreza, no hay soledad, no hay pleitos, no hay desánimo, no hay desgracia, no hay muerte, no hay falta de comida, no hay falta de queja, no hay, hermano, enfermedad, no hay escasez, no hay nada de eso, hermano. Mire, Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que en Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión y andamos, mentimos. Mentimos. ¿Por qué mentimos? ¿Sabe que una de las cosas que dicen los salmos? ¿Dónde está tu Dios? Tienes un Dios tan poderoso. ¿Dónde está tu Dios que no puede levantarte de la tristeza, de la soledad, de ayudarte de un pleito, ayudarte en ese desánimo, ayudarte en eso? ¿Por qué? ¿Dónde está el Dios, hermano, del poder? ¿Sabe por qué la gente habla así? Porque está en tinieblas. Está en tinieblas. Aman el estar quejándose. Aman el estar lamentándose. Aman sentirse pobres. Aman sentirse tristes. Aman sentirse solos. Aman los pleitos. Aman los desánimos. Aman con la carita, hermano, todo así como que causando lástima y pena. No, hermano. Aman ese tipo de actitud. Esos son tinieblas. Por eso cuando uno está, hermano, fuera del reino, es porque no aman la luz y no reprenden, dice, para que sus obras sean reprendidas. Hermano, los hijos de la luz, lo que cambiamos es el lenguaje. Ahora ese lamento se ha convertido en alabanza. Por eso no crea usted las personas, no busque usted a gente que le diga: esta mañana Dios te levanta y esta mañana viene tu prosperidad. Oh, amén, porque no tengo un peso. Ojalá aparezca dinero en mi cartera, ojalá aparezca dinero en mi cuenta y se me cancelen las deudas para que yo pueda pedir otro. No, hermano. Que amanezca lleno mi refri, que mañana aparezca un carro, no, hermano. Esas son lenguajes del reino de las tinieblas. Esas son un lenguaje del reino de las tinieblas. Estas personas no han nacido de nuevo. Porque el poder del reino es cambiar el lenguaje de un lamento en alabanza. Por eso no creo que están esos falsos profetas, esas falsas sanidades que te hablan de dinero, que te hablan de finanzas. Porque ese es el lenguaje del diablo, hermano. Él quiere verte, dice que los oprimidos, que dice que Jesús vino a darle libertad, dicen Hechos, a los oprimidos por el diablo. Estaban afligidos por el diablo, estaban entristecidos por el diablo, estaban solos por el diablo. Todo, hermano, lo que le pasaba, hermano, porque declaraban palabras del reino de las tinieblas. Todo lo que es negativo son palabras del reino de las tinieblas. Ellos no conocían la enseñanza del reino. Nosotros hablamos lo que dice el Señor, lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, los que nos ha enseñado en la luz, que dentro de Él no hay tinieblas, en Él no hay lamento. Por eso dice que la riqueza que Él nos da no trae con ellas tristeza. Las condiciones del hombre, hermano, es cambiarlas. Por eso el mensaje, si estás enfermo, dice la Escritura, ¿verdad? Llama a los ancianos, que te unten con aceite. Esto significa ser consagrado, ser entregados, ser apartados para el Señor Jesucristo. Si estás triste, ¿qué dicen Corintios? Haz alabanza. Esa es la enseñanza, que cuando nos pase algo, nosotros declaremos lo contrario.
Que cuando nos suceda algo, nosotros declaremos lo contrario, porque el diablo quiere vernos arruinados, quiere vernos perdidos, quiere vernos solos, quiere vernos lamentándonos, quiere vernos desanimados, quiere vernos, hermanos, que agachemos la cabeza, quiere que, hermano, que terminemos perdidos. Por eso digan conmigo esta mañana: mi vida no terminará arruinada, ni perdida. Mi vida no terminará enferma. Mi vida no terminará escaseando un plato de pan. Mi vida no terminará sola. Mi vida no terminará con dolores. Mi vida no terminará en desastre. Porque el Señor dijo en su palabra que Él estaría conmigo, me guardaría hasta el último día de mi vida. Repita, hermano, porque las palabras del reino son las palabras que Cristo dice sobre nuestra vida, sobre los hijos de Dios. Usted no practique las obras de las tinieblas, porque el hombre que practica las obras de las tinieblas no ha nacido de nuevo. Nicodemo decía: solo soy victorioso, pero no conocía las enseñanzas. Si estás pasando, si mientes, dile: Señor, es porque no andamos en la luz. La Escritura dice, hermano, en Efesios 5, versículo 8, que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andamos como hijos de luz. Ahora diga conmigo, yo reprendo toda obra de las tinieblas, miseria. Yo reprendo de mi vida y de mi boca toda queja de mi situación, cualquiera que sea. Yo reprendo de mi vida toda miseria, toda pobreza, toda escasez. Lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿De dónde lo estamos reprendiendo? Esta palabra reprender significa: aléjate de mí o apártate de mí. ¿De dónde? De mi boca. De mi boca. Decir: en el nombre de Jesús, echo fuera de mi boca todo desánimo. Echo fuera de mi boca toda mentira. Echo fuera de mi boca todo engaño. Echo fuera de mi boca de decir que estoy enfermo. Declaro sanidad sobre mi vida, porque Cristo dijo que yo soy sano. En el nombre de Jesús declaro que mi familia será próspera en Cristo. Declara lo contrario a cada adversidad. Declara lo contrario, porque estas son las enseñanzas del reino. Y por eso hay que mantenernos en limpieza, en santidad, en purificación, en temor. Porque eso es reprender a las tinieblas. Echo fuera de mi vida y de mi boca toda queja, toda tristeza, toda soledad. Lo echo fuera de mi vida. Porque la misma Escritura dice, hermano, y voy terminando. Pablo dijo en Filipenses 4, versículo 7, dice: no digo porque tenga escasez o he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia, y por todo he sido enseñado. ¿Quién lo enseñó? El Cristo, hermano. Para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia o como padecer necesidad. Ahora digan conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Pero acá dice: he aprendido. Otra versión dice, gran sobremanera ha venido mi alegría como cristiano al comprobar que después de tanto tiempo he vuelto a florecer como interés por mí. Dice, ya que lo que tenía, lo que me faltaba era ocasión de manifestarlo. Otra versión dice, no es la necesidad la que me hace hablar. No es la necesidad lo que me hace hablar, porque he aprendido a bastarme en cualquier circunstancia. No son las necesidades las que nos hacen hablar negativamente, sino lo que nos ha enseñado Cristo en cualquier situación. Ese es el poder del reino. Ese es conocer el reino. Eso es andar en la luz. Eso es haber nacido de nuevo. Una vida
de poder, una vida llena de fe. Ese es realmente haber nacido de nuevo. Otra versión dice, no es que esté diciendo esto para atraer la atención de ninguna necesidad. No lo decimos para que la gente se compadezca de nosotros. Y luego a gente pone en el internet, es que me siento triste. ¿Qué te pasó? Y todo mundo, ¿qué te pasó? ¿Y por qué hablas así? ¿Y qué te está pasando? Por eso usted no publique sus sentimientos, causando lástima, causando que le pase algo. ¿Acaso no está Cristo? El reino de Dios nos enseña a estar contentos y gozosos. Por eso dice la Escritura, ya con esto termino. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no consiste en comida y bebidas, sino paz, en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, en medio de la injusticia. No puede haber justicia si no hay injusticia. Siempre confiando en el Señor. La paz. No puede haber paz si no hay guerras. Todo tipo de problema y de circunstancias, decir, pero yo estoy en paz porque Dios está conmigo. Puede haber mucho problema, puede haber muchas necesidades, pero mi corazón está en paz porque Dios está conmigo. Hay injusticia, ahí las cosas no están saliendo bien, no están saliendo como Dios dice, pero mi corazón está tranquilo porque Dios es justo. Dios va a pagar conforme a cada uno, conforme a sus obras. Digan conmigo, tengo justicia, tengo paz, tengo gozo. El gozo es en medio de la tristeza, en medio de la soledad, en medio de la amargura, de la aflicción, siempre cantando y dándole alabanzas a Dios, cambiando ese lamento en alabanza, hablando siempre de Él. ¿De qué sirve tener a Cristo? Confesar a Cristo, si no podemos ir contrariamente a nuestra situación. Si algo nos ha enseñado a Él, el reino de Dios no consiste en palabras, consiste en contradecir toda obra del reino de las tinieblas. Porque antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Ahora contradecimos toda negatividad, toda adversidad la contradecimos. En el nombre de Jesús las contradecimos. Estos son los que han nacido de nuevo. Estas son las enseñanzas del reino. El que ha nacido de nuevo contradice, echa fuera de su vida toda obra de las tinieblas. Cuando veas una situación negativa, declara lo contrario, porque tú vives en el Espíritu y el Espíritu dice lo contrario. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Ven a Cristo, conoce a Cristo. Hay gente dentro del Evangelio que no conoce a Cristo. Por su forma de hablar no lo conocen. Conocen más de tristeza, de pobreza, de hambre, de problemas. De eso hablan. De desánimo, de pleitos, de chisme, de murmuración. De eso sí lo conocen. Pero no conocen la vida de Cristo. No conocen la transformación. No conocen el gozo, la justicia, la paz. No conocen, hermano, lo que es realmente hablar correctamente y actuar correctamente. No saben qué es la purificación, no saben qué es la santidad, no saben qué es el temor, no saben qué es obediencia. Porque no han nacido de nuevo. Les puede ir bien en todos, pero apenas tienen una situación, manifiestan que lo que han aprendido en el Señor de nada les sirve. Que Dios bendiga tu vida, vuélvete al Señor, hermano. Haz un cambio de vida. Entrégate al Señor. Cómo debemos de hablar, cómo debemos de realmente de conducirnos. Reprende de tu vida, reprende de tu boca, de tu matrimonio, de tu familia, de tu casa, toda obra de las tinieblas. Y habla como si estuvieras en el reino, que en el reino de Dios no hay nada de eso. Y si hay situaciones contrarias, se van a ir, porque la luz y las tinieblas no habitan juntos. Se tiene que ir las tinieblas, te tiene que ir la miseria, la pobreza, la escasez, porque tú eres un hijo de luz. Tú habitas en la luz y estás en la luz que es Dios. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Recibe a Jesucristo como tu Salvador, hermano. Y vuélvete a los pies de Cristo.
vuelve a creerle, vuelve a confiar en Él. Así que echa fuera de tu vida toda obra de las tinieblas. Decláralo. No te hables negativamente, porque esa es una obra de las tinieblas. Hablar negativamente. Que Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo a todos los hermanos y hermanas que se conectaron en esta mañana. Les mandamos un saludo desde aquí, desde Canacín. Hermano, Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Hermano, también les damos la invitación, hermano, que nos visite aquí en Cerrito, Canacín, para que juntos le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Ayúdenos a compartir, hermano, dele like a la página para que le lleguen las notificaciones y cada mañana de lunes a sábado reciba usted una palabra cada día. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo, hermanos. Bendiciones.